Comencemos. $961 homicidios se perpetraron en la República Dominicana durante el año 2020, unos 9.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. 236 en Santo Domingo, 100 en Santiago de los Caballeros, 89 en el Distrito Nacional y 67 en San Cristóbal. Estos son datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana en su boletín informativo sobre la situación de la seguridad ciudadana en el país. Los municipios con mayor cantidad de homicidios son Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros y Santo Domingo Oeste. El 87% de los homicidios fueron cometidos por hombres. Las armas más utilizadas son las armas de fuego y armas blancas. El lugar de ocurrencia fue un 70% en la vía pública y un 19% en residencias. Es importante notar que la gran mayoría de los homicidios registrados en el 2020, unos 662, fueron por convivencia. Unos 151 homicidios por acción delictivas en hechos vinculados con robo o atraco e intento de los mismos. 71 homicidios por narcotráfico y uso de drogas. 18 casos por sicariatos. 9 fueron asociados a actos de violación sexual y 9 vinculados a otros casos, para un total de 258 muertes. Los que más se mueren son los jóvenes, de entre 20 y 39 años de edad durante los fines de semana en horas vespertinas, y los días que concentran la mayor cantidad de muertes son los domingos. Los casos de suicidios se elevaron a 597 casos en República Dominicana. La tasa de suicidios es de 6.3 por cada 100.000 habitantes, siendo los hombres con un 84%, la mayoría en todos los casos. Las provincias con mayores casos de suicidios son Santo Domingo, Santiago, el Distrito Nacional, La Vega y San Cristóbal. Se registraron 2.177 muertes por accidentes de tránsito, que continúa siendo la causa principal de estos eventos fatales, un 80% del total de los casos, 272 ahogamientos y 173 electrocutados, para una representación porcentual del 12% y el 8% respectivamente. La tasa de muertes por accidentes de tránsito es de 16.6 por cada 100.000 habitantes, superior al 9.2 de homicidios y al 6.3 de suicidios. El 71% de las muertes ocurre en motocicletas y el 14% en automóviles. 2.549 heridos se registraron a nivel nacional, de los cuales 2.243 fueron por armas de fuego y 306 por armas blancas. Esto es 24.4 heridos por cada 100.000 habitantes. El uso de armas de fuego representa el 92% de heridos hombres y el 8% de mujeres. En los casos de heridos con armas blancas, el 83% son hombres y el 17% mujeres. Del total de heridos, 1.174 corresponden a circunstancias de convivencia, 819 a hechos delictivos y 250 desconocidos. Se cometieron 3.850 robos de vehículos de motor, el 89% motocicletas y 365 robos de armas de fuego a nivel nacional. La Procuraduría General de la República recibió más de 62.000 denuncias de violencia. La violencia intrafamiliar mantiene la mayor cantidad de denuncias en la República Dominicana. Hay casos de violencia de género y delitos sexuales. Más de 8.000 casos corresponden a violencia verbal, más de 6.000 a violencia psicológica. Las órdenes de protección emitidas fueron más de 15.000. La Dirección Nacional de Control de Drogas en la República Dominicana decomisó más de 12.000 kilogramos de drogas. Fueron incautados 940 vehículos de diferentes tipos y modelos, apresaron a más de 9.000 personas de diferentes nacionalidades relacionadas con narcotráfico. Las cifras de la violencia contra mujeres en América Latina y Caribe, según ONU Mujeres, muestra que 14 de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de feminicidios se encuentran en esta región, América Latina y Caribe. Esta es la zona con la segunda mayor tasa de violencia por parte de la pareja o expareja. Es la zona con las tasas más altas a nivel global de violencia sexual fuera de la pareja. 3 de los 10 países del mundo con las tasas más altas de violaciones de mujeres y niñas se encuentran en el Caribe. En Centroamérica, 2 de cada 3 mujeres asesinadas son víctimas de feminicidio.
En algunos países de Centroamérica, el 72% de los asesinatos contra las mujeres son cometidos con armas de fuego. En algunos países de Centroamérica, 9 de cada 10 víctimas de delitos sexuales son mujeres. El 22 de marzo del 2021 se anunció mediante rueda de prensa el inicio de la primera fase de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana. El presidente Luis Abinader dijo que el plan se contempla en fases, donde la primera se dispone retirar de las calles las armas ilegales. ¿Cómo? Desarmando a la población no autorizada oficialmente para el porte y tenencia de armas, enfrentando la violencia intrafamiliar y de género a través de una dirección especializada para la protección de la mujer y la violencia intrafamiliar, reduciendo las muertes por accidentes de tránsito y previniendo los delitos cometidos mediante el uso de motocicletas, por lo que se reforzará el Departamento de Ordenamiento de las Carreteras de la DGCET. Los agentes de esta institución estarán equipados con radares para controlar las velocidades de circulación, mejorarán el sistema de comunicación y la aplicación tecnológica para depurar y fiscalizar a los infractores de la Ley 63-17. A partir del 1 de junio, el gobierno iniciará la identificación de todos los motoristas mediante uso de chalecos, medida que pretende reducir el número de quienes usan los motores sin licencia y de las actividades delictivas que en muchos casos están vinculadas con el uso de este medio de transporte. También explica y de cierta manera decreta que este plan durante los próximos 12 meses tendrá su ejecución. Mejorará las condiciones de vida y de trabajo de los agentes de la Policía Nacional. De los 717 destacamentos existentes, 202 serán reconstruidos en los próximos meses, 52 serán reformados este año y el resto en el año próximo, con el presupuesto del 2022. Pondrá en marcha una plataforma que permitirá la interacción directa y en tiempo real entre los ciudadanos y la policía, desde su celular mediante una aplicación. Se realizará un moderno laboratorio policial de criminalística con capacidad de recolección y análisis forense de muestras de ADN, balística, huellas dactilares y otras ramas de la criminología. Incentivará a través de compensación para quienes colaboren en la localización de armas ilegales y las entreguen. Estas, sin embargo, no son novedades. De hecho, ya se han tratado de implementar en el pasado sin éxito, porque las propuestas no son creíbles por los ciudadanos. Ellos no creen en las autoridades, la justicia ni en el sistema de leyes. Solo una luz divina. Una utopía genuina entre conciencia social, altos niveles de educación y una reforma de todas las instituciones y leyes encargadas de la seguridad y la justicia podrían resolver el tan desdichado tema de la seguridad ciudadana. Converso con el doctor Franklin Almeida, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y actual miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo.
grato honor, doctor, que esté aquí en Esfera Global. El honor es mío, de verdad que sí. Me complace. Nos engalanan la nueva temporada. Hablando de un tema que usted conoce, como el que más, seguridad ciudadana. Comencemos desde lo general a lo particular. Veamos la región. Sin dudas, los cuerpos policiales en la región han avanzado. ¿Cuáles cosas han quedado pendientes y en qué nos distanciamos del resto de la región? Si tomamos como referencia la tasa de criminalidad entre países desarrollados y países con capitalismo tardío, como ocurre en América Latina, nos damos cuenta que el desarrollo de los países fortalece las instituciones y su falta de desarrollo muestran esas mismas instituciones muchas debilidades. Las debilidades principales se dan justamente en las instituciones que tienen que ver mucho con temas de justicia, con temas de criminalidad, con temas de seguridad. Por tanto, el principio básico para entender el tema de la seguridad ciudadana es la incapacidad del Estado, sus debilidades, el del Estado y sus instituciones para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Los derechos ciudadanos están consignados, están consagrados desde el 45 para acá básicamente, en muchos convenios internacionales, pero empieza desde la independencia norteamericana y siguiendo por la Revolución Francesa. Pero en definitiva, lo más importante se establecieron en el siglo pasado. Apenas no harán ni siquiera 75 años. Y debo decir entonces que el Estado, si no tiene las instituciones que garanticen ese ejercicio de esos derechos, está incurriendo en una falta y hace vulnerable, repito, la seguridad. Algo elemental y simple. Usted quiere caminar por las calles principales de la ciudad capital. Yo no hablo de un pueblo, yo hablo de la capital. Es más, la zona metropolitana de la capital. Usted no puede caminar por las aceras porque las aceras tienen hoyos, están rotas ahí, son inseguras. La inseguridad de la acera dificulta su circulación, pero además de eso usted tiene que distraer la atención en esos efectos de las aceras y no se da cuenta de lo que puede estar pasando a su alrededor. Y a su alrededor puede haber cualquier persona que le arranque la cartera, que le arranque el celular, que lo asalte, porque tampoco hay una labor policial de prevención en las calles. La presencia policial en las calles tiene mucho que ver entonces con las debilidades de la institución policial. Pero la acera no tiene que ver con la policía, la acera tiene que ver con los ayuntamientos. Y yo quiero situarla en esos dos planos para que podamos entender algunas cosas. Asimismo usted ve que, por ejemplo, bueno, ¿quién se ocupa del tema de los semáforos en esta ciudad? Usted camina por Barcelona y se da cuenta que los semáforos están en las esquinas, situados donde el peatón lo ve y lo ve el conductor. Mira, de cosas elementales y simples estoy hablando, pero hay una cosa que es la más trascendente de todo. La policía dominicana le falta entrenamiento, equipamiento, salario, depuración, organización en su carrera policial y en consecuencia eso implica una inversión económica que el Estado no ha podido o no ha querido hacer hasta ahora. La Policía Nacional en algún momento, yo recuerdo cuando, por ejemplo, la Embajada Norteamericana nos ofreció en un capítulo de ello de hacer alguna investigación sobre 9/11. Nos ofreció justamente buscar financiamiento para eso. Lo buscó. Como $700,000 le costó a ellos, más o menos, la licitación que hicieron con empresas norteamericanas también. Vino la propuesta de un 9/11 de allá para acá. $400 millones. Y yo digo, ¿por qué? Y me dice, bueno, porque el 9/11 implicaba la policía, que incluía $200 millones, solo la policía, para todo lo que implica poner una policía y hacer una policía moderna, los bomberos, el tema de los incendios, lo demás, la defensa civil, la Cruz Roja y hospitales
donde tengan situaciones, salas de emergencia para pediatría y ginecología, por ejemplo. ¿Qué ocurría? Que de los barrios más altos de la capital, donde los barrios aislados, excluidos, las mujeres tenían que cruzar la ciudad entera para llegar al Robert R. Cabral, por ejemplo. Eso pasaba aquí y pasa en cualquier pueblo del país. La policía no tiene capacidad preventiva, ni tiene formación para la prevención, ni tiene equipamiento para la prevención, ni tiene tampoco un entrenamiento adecuado que tiene mucho que ver justamente con el mapeo del delito, entre otras cosas. De esa brillante introducción, doctor, podemos deducir o inferir un concepto bastante amplio de seguridad. La seguridad que se refiere a la salvaguarda, tanto en términos del propio hecho del delito, de los crímenes, pero también de otros elementos no directamente relacionados, pero que tienen que ver con unas garantías y una planificación de ciudad y de ornato que corresponde a las autoridades. Viéndolo así, de manera holística, este nuevo plan de seguridad que el gobierno actual nos presenta está bien pensado, estructurado, incluye esas áreas sensibles de intervención para garantizar una seguridad en ese sentido amplio. No, apenas está balbuceando un plan y por eso han creado ahí una comisión para hacer las recomendaciones pertinentes sobre la policía. Pero el tema no es solo policial, el tema es mucho más amplio, muchísimo más amplio el tema. ¿Qué cosas debería incluir? El tema tiene que ver, por eso decía, el tema de la seguridad ciudadana. En un país como el nuestro, el Ministerio de Interior y Policía, y eso fue un ensayo que hicimos nosotros cuando estuvimos al frente del ministerio, debe elaborar programas específicos que jueguen el rol provisional de algunas de las instituciones. Por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, se requería que en los barrios los jóvenes fueran atendidos en el tema de educación. Y un programa que tenía que ver con el tema era la habilitación y la adecuación de todos los planteles escolares, más el apoyo que se le podía dar. Entonces, hacer gestión frente al ministerio y tratar de que el Ministerio de Educación ejerciera su rol en ese caso. Bueno, que se requiere la presencia policial durante horas continuas, no esporádica, pero policía entrenado, bueno, el esfuerzo ante la Policía Nacional. Digamos que en el área de deporte no tenían cancha para jugar, no tenían dónde ejercer o realizar actividades deportivas. Entonces hay que buscarle para que ellos con deporte, en fin, los programas específicos que puede ser acompañado un plan de seguridad democrática, significaría un poco el ayudar a las instituciones a jugar su rol y su papel. ¿Qué hizo Leonel Fernández con mucha frecuencia, siendo presidente de la República? Justamente nosotros lo acompañábamos a él en reuniones amplias que hacía con las instituciones, donde él le explicaba la necesidad de que cada cual jugara su rol y su papel. Pero las instituciones están envueltas en muchas cosas burocráticas y cotidianas que la distraen. Y viene el tema aquel de que si Marjorie o Franklin quieren ir y resolver un problema en educación, le preguntamos a Juan, a Pedro, a Chucho, ¿tú conoces a alguien en educación? Y no es porque se maneje con un criterio esa institución, es un tema de falta de institucionalidad. Sí, falta de identidad de grupo tiene la institución. Sí, cuando a mí me decían, por ejemplo, bueno, yo soy amigo del presidente, qué bueno que usted sea amigo del presidente, pero los criterios son estos. Tema de armas de fuego es un tema sensible para el tema de la seguridad ciudadana y a veces es un tema que no se ha manejado adecuadamente. Doctor, y se me ocurre pensar, ya que estamos y también iba a apelar a su experiencia como ministro de Interior, ¿qué cosas han cambiado? Viendo un poco el marco regional, de hecho como académico es un método que usted bien emplea, se señalan en muchos estudios estos factores que usted viene aquí desmenuzando,
el problema de la militarización. El problema de la ausencia de policías en las calles es porque están empleados en seguridad privada o acompañando a personalidades. Y claro que falta la policía de la calle. Y todo esto que envuelve la falta de eficacia y que deja ahogada a la institución en las situaciones que vemos ahora. ¿Qué tanto ha cambiado? Si fue así antes, ¿qué cambió ahora? ¿Qué cosas ustedes no pudieron hacer, queriendo hacer y por qué no se lograron? Bueno, eso es la pregunta, abarca muchas cosas. Solo debo decirte que nosotros aplicamos más de una docena de programas específicos, desde armas de fuego, ¿verdad?, hasta control de horario de bebidas alcohólicas, la seguridad vial en autopistas y demás, para señalar también, puedo decirte, el tema migratorio, así mismo como señalarte una serie de cosas que se hicieron y se pueden hacer. El ministro de Interior actual lo ha dicho a viva voz en algunos lugares, que él lo que ha encontrado ahí fue lo único que hizo el gobierno de Leonel Fernández en los tiempos en que Franklin Almeida era el ministro de Interior. Todo fue una involución luego. Porque una de las cosas que la gente en este país puede estar pensando es que no salen los militares a la calle hay seguridad. No. Los militares son para el tema de la soberanía nacional, el tema de la preservación del territorio como soberano. La Policía Nacional es la que está llamada a jugar el papel de la prevención en las calles. Y el papel de uno y de otro son totalmente y diametralmente diferentes, y el entrenamiento es totalmente distinto. De hecho, la militarización aleja y lastima el contacto directo con el ciudadano. Así es, la policía viene siendo, verdad, el instrumento principal. Nosotros, por ejemplo, hemos recomendado, se lo hicimos a Danilo, empezamos a hacerlo nosotros cuando estuvimos en Interior y Policía, era la formación de una nueva policía. Y empezamos dejamos formados 7.000 jóvenes que eran parte de la Policía Nacional, pero todos estudiantes universitarios. Provenían de la academia, debían de saber conducir, debían de saber manejar laptop, medios electrónicos y comunicación, debían también de seguir siendo estudiantes universitarios y debían de, en lo posible, manejar hasta un segundo idioma. La idea era que esos jóvenes le llamaban policías auxiliares, siguiendo un esquema que, por cierto, también se aplicó en algún momento en Nueva York. Y esa idea que nos fue explicada en un momento dado por el mismo Leonel Fernández, nosotros empezamos a aplicarlo en la policía y para la policía. Empezamos a formar jóvenes policiales y el ejemplo nos permitía asegurar, como empezamos a hacerlo luego, de que se podían formar alrededor de 10.000 a 15.000 policías al año. Policía raso, porque esta policía es cabezota, porque tiene muchos oficiales y poco alistados. Entonces, esos rasos, policías rasos, al formarse como tales y empezar a hacer una labor de prevención en lugar de bajo riesgo, esos jóvenes también podían optar por ingresar también a la academia de la policía, para ser oficiales y para hacer carrera policial. Pero el entrenamiento que se le daba a ellos era sobre el uso de la fuerza, sobre el uso de las condiciones de un policía preventivo, que es el policía, como le dirían en algunos, bueno, en Barcelona, para volver a Barcelona, le llaman mozo de cuadra, que son policías asignados en los barrios, en las cuadras, para que ellos hagan una labor de prevención y que ellos conozcan el movimiento de ese barrio. Esa es una labor que no necesita ni siquiera usar armas de fuego. El arma de fuego es el último recurso de un policía. En eso nos ayudaron, por cierto, entrenadores de la policía de New York y New Jersey. Y por cierto, cuando la policía empezó a decir, oye, eso formando a estos muchachos, y ellos lo que usan es gas pimienta. Y los muchachos llegaron a pensar que el gas pimienta no era una protección, porque aquí es sacar el arma y eso es lo que protege. Bueno, pues con macana desplegable, con esposa mancuerna, gas pimienta, pito. Cuando
tenían que usar la fuerza, usaban el gas pimienta primero que la macana desplegable si era necesario. ¿Y qué pasa? Que ellos decían que eso no servía. Y la cultura. Los entrenadores de Nueva York lo que dijeron, hagamos un ejemplo, vamos a ponerlo en fila para que ellos vean si sirve o no. De frente y en fila. Y se les roció gas pimienta a todos. Cayeron casi todos al suelo. De ahí es que ellos también empezaron a usar, y lo que se entrenaron de AMEC, que se entrenaron más de 1000 para AMEC, que están ahí. Empezaron a ingresarse muchas mujeres también, porque ha habido una resistencia a que las mujeres ingresen. Y es en la región, también. no solo en ese país. Bueno, pues ellos también aplicaban entonces la gas pimienta cuando se pegaba un chofer con un machete, un cuchillo o un bate, y con gas pimienta lo derribaban, derribaban, porque el gas pimienta permitía. Claro, lo que pasa es que todo eso implica un entrenamiento, todo. ¿Y en cuánto tiempo se puede lograr eso? Yo estimo, es lo que he planteado, se lo hice por escrito a Danilo en su momento, que se puede formar de 10.000 a 15.000 policías anual, y que en 2 años usted tiene o 30.000 policías o 20.000 policías adicionales a lo que tiene. Y que es un proceso donde usted tiene que ir también depurando lo que hay, evaluando, para reentrenar unos y darle de baja a otros, sea por jubilación o pensión. Un cambio generacional. Es más que generacional, es una ola de cambios en la institución. Usualmente y por mucho tiempo, la gente que no tenía empleo de bajos recursos económicos o buscaba ser guardia o ser policía, buscando un salario fácil. Y ves que cuando yo llegué al tema del Ministerio del Interior, había un buen número de policías que ni bachilleres eran. Y establecimos como una regla, una disposición del Consejo Superior Policial, que debían de graduarse en los próximos 4 años de bachilleres. Y en consecuencia, eso. Para conseguir 15 policías, cuando empezamos Barrio Seguro en Capotillo, que fue un estudio que hicimos, Lilian Bovea hizo un levantamiento, un estudio, una encuesta, hizo y vimos los factores que habían en juego. Y vimos que el barrio más violento era Capotillo. Nos pareció interesante coger a Capotillo como plan piloto. Y justamente empezamos en 2005, Barrio Seguro en Capotillo, el más violento del país, con una tasa de criminalidad de 77 sobre 100.000 habitantes. Bajo la tasa, bajo el cálculo que se hace relativo al tema. Y cuando buscamos, porque con PNUD conseguimos unas jipetas policiales, puramente policiales, hasta buen precio, ubicamos esas jipetas también para el sector. Y cuando buscamos quién condujera esa jipeta, que tenía laptop integrada, comunicación también integrada, o no sabían manejar o no podían manejar las laptops porque desconocían totalmente el sistema de comunicación. Entonces, aquí hay un tema de entrenamiento y de capacitación. Doctor, y para hacer este plan sabemos la intención manifiesta y creo que bondadosa del presidente de la República con esto del plan de seguridad ciudadana, pero en algún momento se llamó a los actores políticos, a la oposición, se les ha invitado a dialogar sobre ese plan que ya se está presentando, se ha llevado a la Cámara de Diputados, a la Cámara del Senado, hay órganos consultivos, pero personas con tanta experiencia. Bueno, pero hay algo que han hecho ellos, crearon una comisión amplísima de gente que de eso no sabe, porque la verdad es esa, pero son actores de la sociedad. Y no saben lo de CONEP, seguridad. Lo de Finjo, el otro, son organizaciones de la sociedad civil que requieren también ser enterados. Y que no está mal. Enterados, y no está mal, No está así mal. es. Pero y la fuerza del pueblo. Veremos las recomendaciones. Pero aquí en esta materia, la OEA, las Naciones Unidas, para yo por situar ejemplo, han hecho estudios interesantes. Mira, la OEA en algún momento celebró
digamos, lo que ellos llamaron MISPA, que era una asamblea de ministros de Interior y de Seguridad Ciudadana. La primera fue en México, en la cual estuve, y la segunda nos la trajimos para acá y se hizo la segunda en el país. Y ellos quedaron impresionados, por ejemplo, con el sistema que nosotros establecimos para el control de las armas de fuego, ¿no? Que era, no sé cómo está ahora, un control sobre la base de medios electrónicos también. O sea, alguna gente decía, hay que recoger las armas ilegales, hay que desarmar a la población. Esa es la respuesta que siempre la gente tiene. Pero el tema no está necesariamente en el desarme de la población. Está en que usted tenga el control de las armas, en manos de quién están. ¿Qué calibre y qué serial tiene el arma? Y si usted tiene condiciones para tener un arma de fuego. Sobre todo, el perfil psicológico. Entonces era establecer, así es, está establecido por ley eso, evaluación psicológica, psiquiátrica, evaluación sobre el uso de droga o algo parecido que pueda ser detectado con estudio de laboratorio, aspectos relativos a la criminalidad y su condición en ese sentido. ¿Para qué usted la quiere? ¿Usted la quiere para tenerla, tenencia, o usted la quiere para porte? Entonces, si porte y tenencia son dos permisos distintos. Ahora, el que tiene porte, el que tiene tenencia puede tener porte fácilmente, pero el que tiene porte, no es verdad, no puede tener tenencia, porque la tenencia es tener el arma y luego el porte es algo adicional para que la pueda usar en qué. Bueno, yo transito con valores en la calle y yo necesito llevar el arma de un sitio a otro conmigo. Bueno, yo vivo en tal sitio y ahí tengo mi negocio y ahí tengo el arma. Ahí usted puede tener tenencia. O sea, ¿nosotros qué hicimos? Hicimos un registro de todo el que tenía arma y todo lo que era arma ilegal la destruíamos, aún en su caja nueva. ¿Cuál es el arma ilegal? Bueno, para el Estado Dominicano puede ser la que no paga impuestos. No. Internacionalmente está establecido que el arma ilegal es si se importa un lote de Brasil hacia Haití, porque en Haití compraron ese lote, esas armas no pueden aparecer en el país. Es el origen y el destino lo que le da la legalidad al arma. Si se trajo desde Brasil a la República Dominicana, pero aparece sin embargo que donde viene y proviene es de Estados Unidos, el arma es ilegal. Sí. A la hora de ver, nosotros cuando llegamos habían 25.000 armas registradas y nosotros solamente en registro, verificando en depuración, llegó a 202.000 armas de fuego en manos de particulares. Es un negocio por lo menos. Y recogimos de la policía, de la Fuerza Armada, ¿no? todo lo que era con formulario 25. Tuvieron que entregarlo a las respectivas instituciones. Doctor, y el control de las armas implica muchas cosas, pero muchas cosas. Sí, muchas cosas. Tiene que ver con violencia intrafamiliar, tiene que ver con las características que tenga la persona en cuanto a su incapacidad de controlar su inteligencia emocional. Por lo que hemos conversado de inicio a fin, y estamos ya cerrando, usted infería que el plan de seguridad ciudadana del gobierno están apenas balbuceando una intención. Así es. Por lo que es un balbuceo incipiente, no es creativo, porque no están innovando. Lo que es una pena, porque el Estado debe tener continuidad. Lo primero que no tuvieron continuidad en lo que se hizo ahí fueron justamente cuando entraron los mismos compañeros del PLD que nos sustituyeron a nosotros. Y luego eso lo destruyeron todo. Y ahora esto han encontrado que cuando había algo era cuando estábamos nosotros ahí, cuando estaba Leonel gobernando el país. ¿Cuál es el resumen del tema? El resumen del tema es que el Estado dominicano y sus debilidades propician un estado de inseguridad. Pero
ese estado de inseguridad tiene que resolverse adoptando medidas prioritarias. La primera institución a fortalecer es la Policía Nacional. Por tanto, se trata de debilidades, hay que fortalecer esa institución. Y todas aquellas instituciones que tienen que ver con estos temas también. En consecuencia, son programas concretos, específicos que hay que desarrollar. Ojalá que lo que se piense hacer con la policía implique convertir la policía en lo que debe ser, no un órgano represivo, no un organismo represivo, sino un organismo de prevención en el ejercicio de los derechos. ¿Va a ser exitoso o simplemente cree que le augura el fracaso a este intento? Yo estoy inseguro porque no estoy bien encaminado en los temas como lo van a desarrollar, porque no lo veo. ¿No le han consultado a los partidos de oposición? Bueno, pero no se trata de la consulta a los partidos, no es por eso. Porque la consulta a los partidos puede darse o no darse. Pero los introducen el diálogo. Porque cuando a mí me dicen que, y lo dijo el presidente Abinader, y lo dijo el ministro del Interior, que esto es una responsabilidad de todos, yo digo, la seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado. Y si el Estado quiere, puede invocar, pedir apoyo a la sociedad, cómo no. Pero es responsabilidad exclusiva del Estado y dentro del Estado del presidente de la República. Yo creo que ahí cerramos y entendimos el tema contundentemente, doctor. Bueno. Muchas gracias por estar en Esfera Global. Bien, gracias a usted. Continuamos. Converso con Alberto Sandoval. Él es consultor experto en desarrollo e implementación de estrategias de sistemas de seguridad. Bienvenido a Esfera Global. Un honor estar acá conversando contigo. El honor es nuestro. Hablemos de cómo la tecnología puede facilitar el proceso en materia de seguridad. Bueno, la tecnología, hay que partir de que la tecnología es una realidad. Y siendo una realidad, entonces es una necesidad. Todo sistema integral de seguridad que no esté operado por un sistema tecnológico no tendrá resultados positivos. Por ejemplo, en muchas sociedades vemos los temas de la seguridad pública, donde a medida que se han ido desarrollando los avances tecnológicos, las fuerzas del orden o fuerzas policiales adquieren y utilizan herramientas tecnológicas para el desenvolvimiento, el desempeño de sus funciones. Así sea con un taser, que es un desarrollo tecnológico para emitir una descarga eléctrica ante una persona que no quiere atenerse a un llamado de la autoridad policial. Pero también lo vemos con unos dispositivos, dígase tablet, para depurar en línea con datos biométricos, una licencia de conducir de un ciudadano, etc. La tecnología es una realidad y es la columna vertebral donde descansa cualquier proyecto, plan o programa de seguridad pública o seguridad ciudadana. Respecto de estos desarrollos en la región, ¿cómo se ve la República Dominicana? La República Dominicana, irónicamente, está posicionada, se ha mantenido en el tiempo, en el tema tecnológico, pero no así en la educación. Aquí es una sociedad que fácilmente se adaptan a todos los sistemas o a todas las innovaciones que surgen. Pero, oh sorpresa, muchos ignoran los riesgos de utilizar las herramientas tecnológicas. Y podemos mencionar un caso en particular, la utilización de las plataformas de redes sociales, donde muchos por moda, por una amistad le dicen, mira, esta red social, acceden, ingresan, ¿verdad? Pero por la misma ponen todo su vida, la dan a conocer, la privacidad. Sí. Hay personas que cuando postean muchas fotos a través de sus redes sociales no se dan cuenta que están haciendo lo que se llama un mapeo estratégico de su vida. Se ven todas las columnas, el comedor, la sala, habitación. Entonces,
hoy día, lamentablemente, el crimen organizado se nutre de eso, de la falta de conocimiento y desconocimiento de la privacidad del usuario. Ese tema, ese punto en particular, es muy importante que lo hayas mencionado y muy importante para quienes nos ven, nos van a ver a través de las mismas plataformas, YouTube y demás. Hay personas que están en los aeropuertos y hacen una fotografía de su pasaporte y dicen llegando a México, por ejemplo, a México. Así es, una foto emblemática que utilizan muchos influencers también cuando van a salir, que ponen, es decir, la tablilla o el ticket aéreo y donde muestra hasta el asiento. Entonces, luego se sorprenden porque en un país X o llegando a su mismo país le interceptan unos vándalos, le quitan las pertenencias y luego dicen, óyeme, pero ¿y qué pasó? Bueno, que tú vienes posteando todo, de dónde vas, llegaste al aeropuerto y hasta dónde te vas a reunir con tus amistades. Entonces, hoy día, a solo un clic, miembros de organizaciones criminales acceden y esa sencilla o básica información le permite a ellos operar ante una persona. ¿Qué tan viable es invertir en tecnología? Es yo diría lo más factible, pero a la misma línea de la inversión debe ir la formación, porque una tecnología es como una frase emblemática que dice que implementar una estrategia de ciberseguridad, en este caso, sin educación, es como una persona adquirir un Ferrari sin frenos. Es decir, se va a estrellar porque si no hay conocimiento de cómo protegerse, lamentablemente, lo que sí saben y utilizan las plataformas tecnológicas para el mal, entonces le sacarán partido a eso. Esto que has escrito en alguna de tus publicaciones de que el 60% de los comercios tienen inversión en sistemas de seguridad a través de tecnología. Así es. Eso indica que hay una falencia en la vigilancia por parte de las fuerzas del orden, de la policía, que es la más próxima a la ciudadanía. Le falta al Estado ser garante. El Estado nunca va a cubrir en totalidad en ningún país será capaz de cubrir en totalidad. Por eso la importancia de las alianzas público-privadas o lo que se compone como APP en seguridad, que esto va a permitir, siempre y cuando se implementen sistemas tecnológicos de calidad, porque, oh sorpresa, una estadística no quiere decir que es un resultado positivo en una sociedad, porque cuando vemos muchos casos que se han viralizado a través de las redes sociales, lamentablemente vemos esas calidades, esas imágenes sean captadas por un sistema de vigilancia, que hay que corregir un criterio. Muchas personas llaman cámaras de seguridad, eso hay que quitarlo, y he visto hasta en temas oficiales utilizar eso, y eso está mal expresado. Debe ser cámara o sistema de videovigilancia, porque recuerdo algo, si fuese un sistema o una cámara de seguridad, impediera un caso o un delito. Entonces, el sistema de vigilancia, y cuando se tiene un sistema de vigilancia óptimo o un protocolo integral que permite tener una persona monitoreándolo, se llama un gestor, eso puede dar parte a las autoridades. Pero también las autoridades, si el sector privado instala muchos de estos sistemas, va cerrando lo que se conoce como los cuadrantes preventivos estratégicos, que si en una demarcación, dígase por ejemplo un centro comercial, tiene uno de estos sistemas instalados, eso le va a permitir a las autoridades acceder a la base de datos en línea de ese centro comercial y sacar una incidencia para un proceso de investigación. El gobierno pasado estuvo haciendo algún intento con el gobierno chino, ¿no?, para poner todas estas cámaras de videovigilancia en el perímetro del Gran Santo Domingo. ¿Funcionan, no funcionan? Eso en ese momento fue un plan piloto, en el cual esa donación fue específicamente para una casa de altos estudios implementar estos sistemas, los cuales tenían un software de reconocimiento facial. Ese sistema, lo que se pudo conocer a través de una denuncia del senador Rubio de la Florida, decía que esa organización y ese país de donde vino la donación estaba instalando estos sistemas para poner a correr unos software y captar. Entonces, en esa alta casa de estudio, en esos tiempos normales de docencia, pernotan muchos estudiantes. Es decir, imagínense, se estimaba de unas 7,000 personas en cada 4 horas, es decir, en movimiento, salida de clase, de docencia, salían del centro, caminaban. Entonces, todas esas cámaras estaban en eso. No recuerdo ningún otro tema para lo cual fuese instalado ese sistema y que fuera en beneficio de la sociedad dominicana, ¿no? Algo inútil. Así es, así, algo de momento, algo mediático, diría, muy personal.
¿Podría ser positivo, hacer un esfuerzo real en ese sentido? Todo es posible. Soy muy optimista en lo que es la implementación de los sistemas tecnológicos aplicados a la seguridad pública y seguridad ciudadana. Pero, oh sorpresa, la sociedad debemos educarla. No podemos montarnos en la ola del populismo o de una gestión X de un momento. La República Dominicana es una sociedad media, capaz, que se adapta fácil al uso de las tecnologías. Entonces vamos a entrar a un programa de formación, de explicar sobre los riesgos que hoy día están todas las organizaciones criminales, cómo operan. Aquí vemos lamentablemente que es escaso el tema informativo sobre el cibercrimen y está en primer lugar en los impactos globales. Entonces no vemos una campaña desde ninguna organización del sector oficial donde hable sobre estos temas. Y todo ente, todo agente donde se enfoca mucho en el tema específico policial es un miembro de una sociedad. No podemos hablar de manera aislada. Todo lo que converge y va a venir a aportar de manera positiva a un plan, a un programa, es un ciudadano. Entonces debemos educar y formar antes de inventar cualquier sistema o programa. Nos ayuda muchísimo nuestra proximidad con los Estados Unidos. Se sorprende uno cuando va a Europa, se aleja bastante de este lado del mundo, cuán avanzados estamos nosotros en tecnología, en realidad. La sociedad son sociedades muy desarrolladas en comparación a la nuestra y a otras sociedades en la latitud de Latinoamérica. Hay que decirlo, siempre apelamos a mencionar esas grandes potencias, pero nos llevan mucho tiempo en educación, en desarrollo, pero en continuidad de gestión, que no importa que hoy esté fulano y mañana mengano, eso se le va a dar una continuidad de Estado a los programas que son en beneficio de la sociedad. Pero a lo que me refería, específicamente cuando hacía este señalamiento, es que como ya has estado explicando, que tenemos una disposición a implementar desarrollos tecnológicos, esa proximidad que tenemos con Estados Unidos a nosotros nos lo facilita mucho más. Debería primar voluntad política. La voluntad política y el compromiso social, porque vemos que lamentablemente en cada X tiempo surge una necesidad ante un problema que ya se fue de las manos, en cualquier ámbito de la sociedad. Entonces, eso quiere decir que no hubo realmente una mesa de trabajo integral donde se puedan analizar y crear objetivos y decir, aquí estamos, donde nos visualizamos a 5 años, pero donde nos visualizamos a 10 y 12 años, que es el plan o la idea de lo que se quiere implementar, pero se vendió en algún momento una situación de que se contaba con unas ideas para la elaboración de un plan, pero oh sorpresa, entonces en este tiempo están surgiendo reuniones de comisiones que lamentablemente no tienen conocimiento en el tema en cuestión y peor aún, entonces eso es lo que va a venir a como a postergar el problema que ya tenemos. Precisamente sobre el tema, ¿qué tanto se ha ocupado este plan de seguridad ciudadana en el que está trabajando el gobierno, de la parte de integrar sistemas de seguridad mediante tecnología? Bueno, se habla, uno de los temas que he visto como todo ciudadano, en la motivación que están llevando para elaborar un plan, no lo tienen, sino elaborar. Muchos entendidos han expresado el tema y la importancia de utilizar sistemas tecnológicos para el mismo. Pero para eso deben nutrirse de una serie de expertos que puedan adaptar en base a las políticas públicas que quieren desarrollar para que sean efectivos. Así sea con una formación integral a los agentes del orden, cómo la sociedad esté más conectada a un servicio, a una denuncia. Eso hay que empoderar a la ciudadanía para que se sienta parte del mismo. Ningún plan puede surtir efectos positivos si la sociedad no se siente partícipe de él. ¿Cómo lo evaluarías tú? Si ya lo has estudiado, si tienes alguna posición al respecto del plan. Hasta ahora lo que puedo evaluar es el tema comunicacional, que he visto una que otros titulares a través de plataformas informativas, donde lo están dando a conocer. Luego de ahí no conozco más. Entonces, siempre digo, soy optimista, pero si puedo evaluar ahora, hasta la parte comunicacional del mismo ha dejado que desear, porque transmitir seguridad, hay que tener seguridad en lo que se habla. Bien, yo creo que ha sido bastante claro e interesante el aporte que nos haces desde este tema que es actual y trascendental en cualquier estrategia ya de este siglo. Muchas gracias por la invitación. Es un tema que todo ciudadano y la sociedad misma debe involucrarse,
pero siempre y cuando el Estado asuma su responsabilidad, porque el Estado es el responsable de crear las bases para el desarrollo de un plan o un programa de seguridad ciudadana. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Continuamos. Decir confianza, estabilidad, fe, certeza, es lo mismo que decir seguridad. Asegurar algo significa salvaguardarlo, garantizarlo, apoyarlo, ampararlo. Y si aquello que se quiere salvaguardar, garantizar, apoyar o amparar es a los ciudadanos y el orden civil democrático, hablamos de seguridad ciudadana. Es importante citar de entre todos sus sinónimos estos específicos, porque siendo tan evidente el concepto, nos hemos perdido en lo claro. Su enfoque es simple. No se trata de la pura reducción de los crímenes y delitos, sino de una estrategia completa y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, su integridad física, la eliminación de la violencia y la construcción de una nueva cultura ciudadana y de un nuevo concepto de ciudadanía, de seguridad humana, gobernanza democrática e igualdad. La estrategia obliga al abordaje preventivo porque es la forma en que se logrará restringir la respuesta sancionatoria del Estado, especialmente expuesta a excesos y abusos, y la forma en que se podrían evitar las consecuencias casi siempre irreparables de las conductas delictivas. ¿Cuáles problemas persisten como los tradicionales en todos nuestros países? Pues la criminalización de la protesta social, lo hemos visto con los campamentos de los activistas a favor de las 3 causales en la República Dominicana y los atropellos a los que han sido sometidos estos ciudadanos que deberían poder expresarse en libertad. Y así muchos otros. El uso político de los estamentos de seguridad, el uso desproporcionado de la fuerza, obsoletos marcos normativos y reglativos de las instituciones del sector, criminalización del fenómeno de movilidad humana, respuestas del Estado a problemáticas centradas en control desde el sector seguridad, el uso de la violencia como herramienta política o como política pública, especialmente en contextos electorales, el uso de las Fuerzas Armadas para atender situaciones de seguridad interior, corrupción y ausencia de cultura de rendición de cuentas. Cierto que no debo especificar cuáles de esas penosas realidades nos describen perfectamente como país.